bienvenidos a la tele. Estamos en Esta Boca es Mía. Varios temas para compartir en la tarde de hoy. Lo que sucedió con la ratificación de la condena al expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Tema de portada prácticamente en todos los medios de comunicación del mundo. Vamos a tener la polémica y el debate aquí. Pero antes vamos a tratar lo que viene sucediendo ya desde hace algunos días. Este enfrentamiento entre la Unión Ferroviaria, el Sindicato de Trabajadores de los Trenes de AFE, con lo que es una sociedad, con los servicios logísticos ferroviarios, que es una sociedad de la cual vamos a estar dando detalles ahora con el director de AFE, Alfonso Lerete. Bienvenido, Alfonso, ¿cómo estás? Un gusto recibirte. Un gusto, Jaime, para todos los panelistas y a la orden, por favor. Muy bien. Pero un tema complicado. Es un tema complicado. Vamos a ver si, por lo menos en lo que fue la génesis de los últimos días, con la palabra del presidente de la empresa y con dirigentes sindicales, tenemos una aproximación al tema y luego sí ya entramos a desmenuzar qué es lo que está sucediendo en una protesta que, por ejemplo, llevó a que hace un par de días se quemaran cubiertas en la Ciudad Vieja, se hable de denuncias penales, de prácticas antiobreras, una cantidad de cosas que se ha dicho. Vamos a ver el tape, por favor. El lunes 22, la Dirección de Servicios Logísticos Ferroviarios, la operadora privada de AFE y la Corporación Nacional para el Desarrollo, comunicó el despido de 4 de los 10 funcionarios de un taller. Según el presidente de AFE, entre otras irregularidades, se constató que los trabajadores marcaban tarjeta pero se retiraban del lugar de trabajo. Instalamos unas cámaras en todo el taller que, bueno, a partir de allí empezamos a ver por lo menos un montón de cosas que no la estábamos viendo. Por ejemplo, que los funcionarios marcaban la tarjeta y se iban para la casa. Los funcionarios marcaban la tarjeta de entrada y se iban del taller para otros lugares, llámese vestuario o otros salones. Y por si fuera poco, un asistente técnica que tenía el jefe de operaciones adulteraba las entradas, las tarjetas, adulteraba lo que el reloj marcaba en la computadora y modificaba los horarios. En respuesta a los despidos, la Unión de Trabajadores Ferroviarios decidió realizar una quema de cubiertas este martes en Rincón y 33 y no permitió la salida de un tren que llevaba a un grupo de cruceristas. A partir de que se afiliaron, comenzó una campaña de persecución que ha incluido instalación de cámaras, amenazas a los trabajadores que se quieren afiliar, empleo de patobicas. Ayer en la instancia de despido, el gerente general llevó 2 guardaespaldas que no pertenecen a ninguna empresa de seguridad privada e intentando amedrentar a los trabajadores. Bien, ahí veíamos al presidente de AFE y al secretario general del sindicato con las dos miradas. Bueno, la sociedad, lo decía el tape allí, Diana da Silva, la sociedad de servicios logísticos ferroviarios es la unión de AFE y de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Si bien es una empresa que se maneja en el derecho privado, no deja de ser una empresa pública. En realidad es una empresa bajo el derecho privado, donde este director de AFE no lo dejan ingresar para tener ningún tipo de dato. Prácticamente desde el comienzo de nuestra gestión en el año 2015. Recordemos que tú sos integrante del directorio de AFE. Exactamente. En representación del Partido Nacional. Del Partido Nacional. En el 2015, yo asumí el 9 de julio del 2015 y de inmediato pedí las actas de la operadora para tener información, para tener la historia del servicio logístico ferroviario para ver qué aporte podíamos realizar. Se tardaron un año prácticamente en darme las actas. Venían en tren. Pedí nuevamente las actas hace no más de un año. Y desde el 2016 hasta la fecha me han negado constantemente ese tipo de información. Bueno, no es el tema de hoy, pero ¿bajo qué argumento se niega a un director que se supone que es parte...? Bien, me encantó la pregunta. Se nos dice que estamos en el directorio de AFE y no en el de la operadora. Y allí es cuando nosotros le manifestamos, pero señor presidente, señor vicepresidente, el 51% de esa empresa es de AFE. Por tanto, como director de AFE, tengo el derecho de saber toda la información que pasa en la operadora. Pero, lamentablemente, allí está bloqueado y esperemos que a través de un proyecto de ley que sabemos que presentó en su momento el senador Álvaro Delgado, para que esto sea algo normal, que el director en sí de la minoría pueda acceder a ese tipo de información para un mayor contralor. Porque yo hoy en AFE puedo controlar y tengo pruebas fehacientes que el contralor que hemos hecho ha dado buenos resultados. Pero en la operadora se me complica, porque no bien me asomo,
ahí ya tengo un freno. Bien, vayamos al problema que nos ocupa, que es este enfrentamiento puntual con esas acusaciones cruzadas hacia algunos funcionarios, y se habla de los despidos. Sí. Y esos despidos, que además son dirigentes sindicales, alguno de ellos, es lo que provocó esta movilización. Bien, vamos un poco a la génesis de todo esto. ¿Por qué se da esto? Vamos a partir de la base de que la carga que transportaba en su momento AFE se desafecta del ente monopólico y se crea esta sociedad anónima. En el entendido del gobernante de la época, estamos hablando de lo que fue el primer gobierno de Vázquez, después el de Mujica, que se concretó, el hecho de que iba a mejorar la carga. Esa fue la voluntad del gobernante de la época y de quienes administraban la empresa a los efectos de desafectar la carga. En ese entendido se pretendía traer lo que eran inversores privados. Bueno, ningún inversor privado vino a apostar por el ferrocarril de carga. ¿A qué se apostó? Se apostó nuevamente a lo público. Por algo AFE tiene un 51% y el 49% la Corporación Nacional para el Desarrollo. Pero una de las primeras medidas que se tomó fue dejar de lado la experiencia de los trabajadores ferroviarios. Cuando digo esto, ¿a qué me refiero? El denominado taller diésel. ¿Ese es el problema? Exactamente, es el del problema. Hasta el año 2015 se manejó por parte de funcionarios y operarios de AFE. Y todo el mantenimiento de las locomotoras, fundamentalmente la General Electric, que se trajeron en el año 1993, y las Alstom francesas, pero fundamentalmente la General Electric, se realizaban por parte de operarios de AFE. ¿Qué hizo la operadora, la cabeza de la operadora, que es el mismo presidente de AFE que de SELF? Retiró en sí, junto con el gerente general de la época, los funcionarios, y formó un nuevo taller diésel, con operarios totalmente distintos que no tenían experiencia ferroviaria. ¿Puede ser que haya del exterior también? Pero eso es en la nueva etapa. Ah, bien. Te estoy hablando de la génesis. Entonces, cuando tú tenés un taller que está funcionando relativamente bien, con experiencia de 15, 20, 25 años de esos funcionarios ferroviarios, los dejás al margen y traes personal nuevo, y tenés que tener experiencia ferroviaria. Y la única experiencia ferroviaria en Uruguay hoy es AFE, es la escuela. ¿O hay alguna otra academia que enseñe cómo manejar una locomotora, cómo reparar en sí un motor de una locomotora? ¿Qué explicación tuvo ese cambio al que estás aludiendo tú? Bien, creo que en su momento lo que efectivamente, mirá que esto yo lo veo desde afuera, no estuve en la toma de decisiones. Creo que se quiso dejar al margen lo que era el vestigio de AFE para crear algo nuevo, arrancar con algo de cero. Decir, con esto descontaminamos todo lo que tiene que ver de la parte de AFE, arrancamos con algo de cero, que no tenga problemas. ¿Pero cuál era esa contaminación? ¿Cuál era el problema? Y venir con, entre comillas, ¿verdad? Yo estoy tratando de recrear lo que a mí me parece, no es mi opinión. Y algunos vicios de la función pública, porque estamos hablando de lo que es una sociedad anónima, donde allí las decisiones son de otra manera. Si se tuviera que haber despedido a estos funcionarios de AFE, pasaba por el directorio de AFE y no terminaba solamente allí. Se tenía que ir también a la oficina de servicio civil. Claro, era otro proceso. En el caso privado, ustedes saben cómo son, se toma la decisión y punto. Los nuevos contratos. Exactamente, es decir, las decisiones son distintas. Entonces, creo que se quiso dejar ese vestigio, ese lastre quizás, en el entendido de ellos, de que arrastraba AFE, para crear algo nuevo. Pero no se dieron cuenta que la experiencia de esa gente era lo que mantenía en sí AFE, la locomotora. Y se perdieron eso. Contrataron nuevo personal. Y evidentemente el nuevo personal que tú podés contratar de un taller diésel, cuando vas a tratar un auto, no es lo mismo que una locomotora. Son cosas totalmente distintas. Tendrá la palabra parecido a diésel, pero después la dinámica de un taller, toda la parte operativa instrumental, es distinta. ¿Cómo funcionó la nueva empresa? Bueno, la nueva empresa arrancó, en este sentido, con el taller diésel, y se empezó a dar cuenta que efectivamente las locomotoras cada vez más iban a taller. Cada 3, 4 días rompían. Ese era uno de los problemas. Claro, fue pasando el tiempo, se sustituyó en sí el encargado del taller diésel, que era un ingeniero que no le encontró la vuelta al tema, se fue, contrataron uno nuevo y el problema persistió. Ahora, ¿el problema es de estos trabajadores que fueron contratados y que alguien les tiene que enseñar? ¿O fue la génesis del tema cuando se barrió con los funcionarios de AFE y se contrataron estas personas nuevas? Por eso hay que ir a cómo arrancó todo este tema. Como dice un viejo amigo, gran amigo de Tala, que es alcalde interino, Leonardo Castro, cuando hay una acción, va a haber una reacción. Bueno, hubo una acción. ¿Cuál fue? Del presidente
de Servicios Logísticos Ferroviarios que dijo, fuera los funcionarios. Y la reacción fue inmediata. Obviamente que los funcionarios de AFE reaccionaron. Dijeron, no, teníamos que defender las fuentes laborales. Bien, ¿por qué se dan estos despidos? ¿Por qué hoy estalló de esta manera? Bien, leí la carta que firmó el gerente general. Me llegó una copia. Un nuevo gerente general, además. Sí, que es Fernando Valls, Valls, que ya tuvo problemas en su momento como secretario general de AFE, como gerente general de AFE. Hubo 2 investigaciones administrativas que se iniciaron durante su gestión, donde él estaba presuntamente afectado, involucrado. Es decir, es una persona que ha generado polémica en la gestión y que se lo designó la operadora, obviamente sin nuestro aval. El problema fue una reestructura, es decir, se dice en la carta de que en base a la reestructura que se quiere realizar a Servicios Logísticos Ferroviarios se va a desafectar a estos 4 funcionarios. Y acá ingresa otro tema que es central. Hay una contraposición entre lo que dice el gremio, lo que dice el presidente y la carta del gerente despidiendo a los 4 funcionarios. ¿Por qué los despide? Por una reestructura, pero no especifica por qué. No, porque ahí el presidente habla de... Exactamente. De marcar tarjeta y eso. Hoy, por ejemplo, el presidente del sindicato, el secretario general de Desayunos Informales, nos dijo, el presidente no sabe nada hasta el punto que no marcamos tarjeta. Bueno, ese es el detalle. Yo acá no voy a tomar posición porque no la puedo tomar porque no tengo todos los elementos. Me baso en lo que acaban de decir en la prensa y en los documentos que me están llegando. Tengo una posición del gremio, tengo una carta firmada por el gerente general de SELF y tengo las expresiones del presidente, que no coinciden ninguna de las 3. Por tanto, hoy yo ya redacté una carta pidiendo que sea un directorio urgente para tratar este tema, pero fundamentalmente para que el presidente me demuestre con pruebas contundentes lo que acaba de decir, porque si tiene las pruebas no hay 2 lecturas. Obviamente que dice sí. que está filmado, gente que vio entrar. No hay 2 lecturas. Que vio entrar, marcar e irse. No hay 2 lecturas, es despido. Pero hay que probarlo eso, porque el gremio me está diciendo que no. Entonces yo le tengo que dar la oportunidad al gremio de que se defienda. Otra cosa grave que dijo, y ahora vamos a escuchar la opinión del panel, al menos por lo que dijo el secretario general hoy en el Desayunos Informales, es que el viernes o a mitad de semana pasada habían acordado en el Ministerio de Trabajo iniciar una mesa de diálogo previo, o sea, detener la reestructura. Y sin embargo, el lunes viene la efectivización de los despidos, motivo por el cual esa es la mecha que enciende la protesta del martes. Ese es otro de los temas que habitualmente nos pasa a nosotros. Se acuerda algo y después a los 3 o 4 días no se respeta ese acuerdo. Ha pasado, como por ejemplo en el pasado 6 de marzo, cuando hubo una reunión clave por todo el tema UPM, estaba el ministro, el viceministro, presidente de AFE, vicepresidente de AFE, gerente general, secretario general, gremio, y lo único que faltaba era el director, porque no nos invitaron ni no nos participaron. Y ese tipo de cosas no puede pasar. Por eso, esto que tú estás diciendo, lo creo. Alejandro, ¿cómo lo ves? Bueno, partido complicado. Justamente, es un partido complicado porque además emanan distintas versiones. Es brutal porque solo de AFE, ni siquiera meto al sindicato, hay 3 versiones distintas. Una, la del presidente, la vimos recién. Otra, la de la carta del secretario, del gerente. Que es, por otra parte, según la información que yo tengo, creo que la misma, conversando con el secretario general del Sindicato de los Trabajadores, es la que manejaron en la DINATRA. Exacto. Porque, Claro, exacto. que convengamos. Si tenés un problema empleado-empleador y van al Ministerio de Trabajo, lo que importa no es lo que digas a Telemundo, lo que importa es lo que digas en el Ministerio de Trabajo. Exacto, está firmado el acuerdo. Y ahí la carta, y en esa carta se habla de reestructura y no se habla de todos estos vicios que, tres puntos aparte, digamos, que cualquiera con mínimo sentido común dicen que son suficientes para un despido, ¿no? No hay 2 lecturas. Pero además hay una tercera lectura, hablando de 2 lecturas, que es la de un director que, según su testimonio, que nos acompaña amablemente, está inhibido de conocer las cosas básicas en su condición de director. Es de absurdo, es de locos. Es teatro del absurdo esto, ¿no? Por lo tanto, cuesta mucho entenderlo. Y como siempre digo, cuando las cosas son difíciles de entender, desde cualquier perspectiva, y aún admitiendo que hay muchos actores, y seguramente cada actor debe tener una cuota de responsabilidad, siempre la mayor responsabilidad es de los gobernantes. Bien. Leo. Bueno, en realidad estamos de acuerdo con lo que dice Alejandro. Creo que estamos todos de acuerdo en esto. Si vas a despedir 4 trabajadores, obviamente tenés que tener las causas fundamentadas. Por otra parte, pensaba en la información, ¿no? En el bombardeo de información, ¿no? Porque al principio, obviamente, todo el mundo pensó, bueno, qué irresponsable es este sindicato, quemando cubiertas por 4 fascinerosos y qué sé yo, qué sé cuánto, y uno después lee la carta y dice reestructura.
y no marcan, por ahí dicen que no marcan tarjeta, declara una cosa el presidente de AFE. Entonces, verdaderamente todo esto es un disparate, es un absoluto disparate. Si en la DINATRA presentaron esa carta, que es el organismo en el cual tienen que dar esos descargos, justamente me parece que tenemos que cambiar un poco la visión que teníamos de esos trabajadores que nos parecía que estaban defendiendo. No, porque siempre, de alguna manera, la información es la que nos va llevando a opinar. Sí, entonces, es más grave porque dice que la DINATRA se firmó un acuerdo de no innovar, de dejar, bueno, claro, paremos carta todo. De entendimiento, que se le llama. Carta de entendimiento, exactamente. Carta de entendimiento. Y todo esto en el contexto en el cual Uruguay le dice a una multinacional que van a tener unos maravillosos trenes las 24 horas, que es lo que dice el... ¿no? Entonces, no entiendo mucho. Graciano. Lo que empieza mal, termina mal. Claro. El director LRT hacía mención al surgimiento de esta nueva empresa que de alguna manera viene en la parte operativa a sustituir a AFE. De alguna manera se desdobla las funciones de AFE en una entidad que en este caso es esta empresa. Y ocurre en AFE lo que ha ocurrido en muchos sectores del Estado, en los que se ha elegido este camino de las sociedades anónimas para fingir que es una actividad privada cuando es 100% estatal. Yo recuerdo que hace más de un cuarto de siglo, el senador Luis Eduardo Mayo, una persona muy inteligente, un hombre de una lucidez absoluta, ya alertaba sobre el riesgo que implicaba para el funcionamiento del Estado la proliferación, que en aquel momento era muy incipiente, de entidades que, bajo el paraguas o el nombre de sociedad anónima, actuando bajo el derecho privado, en realidad era la actuación de los entes autónomos, caso AFE, bajo el derecho privado. ¿Y por qué esto es grave? En primer lugar, porque es un subterfugio. En primer lugar, porque es una ficción. Pero en segundo lugar, porque al hacer esto se elimina una garantía que tiene ya poco menos de un siglo, que es la inamovilidad de los funcionarios públicos. ¿Y cuál es el origen de esta norma que ha asegurado paz en el sector estatal uruguayo luego de las guerras civiles y de las purgas que había cada vez que un partido venía y sacaba todo lo que estaban antes? El despolitizar los cargos públicos. Es decir, no es que vengo yo, gano yo y echo a todo el mundo que no es de mi partido. El sentido último de la inamovilidad del funcionario público es que no puede ser objeto de represalia, ni de venganza, ni de persecución política, porque es de un partido diferente al que está mandando. Y en este caso concreto, bajo el paraguas, bajo el nombre de la reestructura, hay un gran olfato a persecución, hay un gran olfato a pasar por encima de ese concepto de inamovilidad que, repito, es una garantía de despolitización de la función y no sé, no conozco los entretelones, pero me imagino cuáles pueden ser. Y los controles. También, que como no son empresas públicas, por supuesto, el Tribunal de Cuentas, adiós que te vaya bien. Si no existe para las oficinas públicas, menos va a existir para esto. Licitación y se la damos a los amigos. Verónica. Bueno, estos servicios logísticos ferroviarios a mí me generan... más allá de la postura, ¿no? De quién tendrá razón o no, me parece que falta información, habrá que esperar, porque si hay denuncia policial por algo que se presume que fue un robo, tendrá que expedirse la justicia también, ¿no? Me imagino que allí el tema de los fueros sindicales y demás no van a correr, pero creo que faltan elementos. Me preocupa un poco lo que decía Leo, ¿no? Cómo estos servicios logísticos ferroviarios van a competir para ser la operadora que va a transportar la carga de UPM, o es que están ya fuera de competencia. ¿Cómo se va a dar ese escenario donde creo que el desafío es reposicionar, o creíamos que era reposicionar a AFE, porque en medio de este escándalo yo creo que la imagen que estamos dando es que va a tener que venir otra operadora privada que no está en condiciones de ser esta la que pueda operar las miles de toneladas que va a tener que transportar UPM en el caso de que, bueno, finalmente concrete su llegada a Uruguay. Me parece que... ¿Una operadora privada en serio? Porque esta es una ficción, esta es una evidentemente, mentira. Pascal, lo que estamos debatiendo es, bueno, qué tan funcional no es o no. Es una de verdad, porque esta no es privada, esta tiene la ficción de que es privada. Es un lindo apunte. De todas maneras, creo que lo que falta también es información al respecto de cómo está funcionando, porque se decía además que dentro de este esquema es la única que opera algo rentable. Entonces, me parece que estaría bueno que llegara esa información que usted está demandando para saber qué tan rentable es y qué elementos tenemos para decir que realmente es una farsa. ¿Qué elementos tenemos? Alfonso, más allá de este asunto puntual. ¿Cómo termina esto? ¿Cómo sigue esto? A ver. Le saco una duda. Si hoy comienza a operar UPM, esta operadora no califica. Lo digo ahora, lo firmo ahora ya. ¿Por qué? Las locomotoras prácticamente funcionan 2 o 3 y no existe lo que es una empresa con músculo para afrontar una realidad de esta naturaleza. Eso está claro. Por eso se habló de un operador ferroviario
por fuera de Uruguay, que trajera inclusive la empresa UPM para transportar su propia pasta de celulosa. Que, ojo, la ley lo permite. Lo permite. La ley lo permite. Sería un buen negocio para un privado, porque hasta ahora no era negocio, porque si nadie se presentó, no era un buen negocio. Sí. Contestame sí o no y vamos a la pausa. Sí. ¿Sería un buen negocio para un operador privado si se instala UPM a hacer el trabajo? Si se instala con sus locomotoras, con sus vagones, pero atención, tiene que pasar por la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario. Está claro. No solamente para homologar todo lo que trae, sino para que todos los maquinistas, los que manejan la locomotora, estén habilitados oficialmente. No, y además va a usar las vías de AFE. Sí, sí, por supuesto que va a pagar un canon. Debería. Eso no cabe duda. Sí. Hacemos una pausa. Estamos en Esta Boca es Mía con este tema. Luego hablamos y debatimos la ratificación de la condena del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Aquí en vivo desde la tele.